Dicen, parece que está retirado porque en todas las materias que está el chico ya no ingresa a clases. No le conocemos ni tampoco se ha contactado, pero como le digo, ya no se conecta. Ok, mija, ok. Jimmy, Paulilba, bueno, ahí él no me ha presentado algunos deberes, tenía algún problema, pero como quiera salía aquí, sacando, estudiando, esforzándose, él pasaba, no tenía problema. Lady Lisbeth y Janes, no existe. Lady, Licenciada, buenas tardes. Una consulta. dígame. Soy Lara Valareso Marixanali y no me encuentro en la lista. Lara Valareso. Y Soy usted hizo antes de todo, Linares, y los deberes, pero en el CIANET sí me refleja mi nota, si le refleja, ¿cuánto le sale? 489. Ya, espérese, voy a escribir porque eso le reviso yo acá. La A ver, mayoría me queda con 5. dígame, mijita, ¿cómo es su nombre? Completo, Lara Lara De la Valareso cámara. Marixanali. 4, Valareso. 5, 3, con tapijiro, chimbo, 5. Muchachas, les oigo ahí en Así gran es, con conversa. 10. Ciérrenme esa cosa, ¿cómo se llama? El micrófono. ¿Quieren cantar? ¿Quieren bailar? ¿Qué es? Lara Valareso, ¿qué más, mija? Discúlpeme. Lara Valareso Marixanali. Maritza Analí. Analí. Claro, yo le tengo en mi lista, está acá. ¿Cuánto dice que tiene, por favor? 489. 489. ¿Y si sale usted en el ¿Qué CIANET? de la U? Sí, en el CIANET Oye, sí no. me refleja, pero aquí revisando en la lista no estoy. Ya. Ok, ya veo. Ya, ok, entonces, Lara Valareso, Maritza Analí. 489, que sí sale en Cianet, ¿no es cierto? Ya voy a revisarle, mija, no se preocupe, ok. Ya, licenciada. Ah, John Jairo ya le dije, Marco Freire, a ver, Escobar, Zúñiga ya le dije, ¿no? John Jairo. Ciérrenme un micrófono que está por ahí desorientándose. ¿Quién es el desorientado? Freire, Lema, Marco Alejandro, 483. García Ledesma, Pamela, ya está. Heredia, Garcés, Cristian, Josué. allá. Presente, Lisec. Ya, mijito, gracias. Ya me desorientan estas con lo que están hablando, unas chicas por ahí. ¿Cuál es la desorientada que está con el micrófono abierto? Ciérreme, por favor, no que estoy hablando, me confundo. Aquí ya me hago bolas con esto de las notas, muchachos. Lombeide Escobar, Orlando, Javier. ¿Existe o no existe? Orlando Javier, desaparecido en combate. Alex Andrés Linares. Licenciado, presente. Ya, mi hijo querido, 488, muy bien. Y Janes es la que me decía la chica, porque era de Lara, correcto. Muentes, Salazar, Carla, Andreina. ¿Existe o no existe? Carla Andreina está de vacaciones. Ah, dos que me escribieron, ya que tenía alguna cosa en la universidad, creo que son ellos, correcto. Me voy aquí. Santiago Aníbal Ortiz. Presente, Licen, buenas tardes. Gracias, 5 felicitaciones, muy bien. Gracias. Carlos Raúl, 483. ¿Dónde está Carlos Raúl Palis? Presente, licenciada, buenas tardes. Gracias, mijo. Correcto, 483, muy bien. Juan José Gracias. Pérez Montero. Desaparecido en combate. Este creo que es el que me escribió, ya voy a ver. Sanabria Marco Vinicio. Desaparecido en combate. Ricardo Ángel Talagua. Presente, buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. 483, muy bien. Usted. Gracias, licenciada. Luis Vinicio Tixilema.
Desaparecido en combate. Mayra Cristina Toalombo. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, mija. 483, muy bien. Mario Ramiro Toalombo. 483. Paula Alejandro Vaca. Listen, Paul está con la señal mal, está viajando a Quito. Ya, mijita, ahí le mándenle un WhatsApp y cuando llegue a la Tacunga que se está pegando las ayuyas, ahí va a ver la nota. Juan Francisco Valenzuela. 388. María Natividad. Presente, Licen, buenas Ahí tardes. está. 5, María Natividad. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Licen. Muchachos, estoy muy contenta. Son muy inteligentes. Me ha gustado mucho sus notas. Estoy contenta. ¿Y algún desorientado por ahí que no ha subido el trabajo o el examen? No sé qué pasó con algo del examen, no me acuerdo quién, estoy medio perdida. Pero bueno, aquí tengo las notas todas, ¿ok? Para que ustedes, por favor, ya lo revisen. Así como ahora, tienen que continuar. Tienen que continuar estudiando, tienen que continuar aplicándose, por favor, muchachos, que eso es lo más importante, ¿no? Uno tiene que organizarse, como bien dice este profesor al que estamos escuchando aquí, nos dice, hay que dedicarse, hay que ponerle cariño a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces ustedes se organizan su tiempo, ustedes sabemos que es por esta vía híbrida, están en la casa o están trabajando, tienen los hijitos, tienen que, un montón de cosas. Yo no me imagino tanta cosa que pueden tener que hacer, pero siempre traten de organizarse, de ubicarse para que las cosas les vaya bien, que todo les salga súper bien a todos. Entonces, está claro las notas, no tengo ningún problema. ¿Alguien que tenga algún problema? Por favor. En lo personal, ninguno, Licen. Ok, mija, muchísimas gracias a ustedes. Yo más bien estoy muy contenta porque yo veo que están captando, que van entendiendo, que van haciendo las cosas. Me gusta mucho, así que estoy muy contenta. Voy un momentico a cerrar aquí por una situación. Espérense un ratico, por favor. Sí. Ya, muchachos, disculpen, estaban golpeando la puerta. Les pido disculpas, esas son las cosas cuando uno está en la casa. Por eso les entiendo también a ustedes un montón de cosas. Entonces, voy a compartir, siendo que no hay ningún problema con este tema, voy a compartir el video y voy a pasar al video foro, a esta conversación que vamos a tener. Atención, por favor, sí, muchachos.
de ustedes para presentarles un lindo proyecto de investigación que estamos iniciando en la universidad. La universidad se ha comprometido a que los estudiantes puedan verse acompañados en su proceso de investigación, y eso debería comenzar desde Estudios Generales de Letras. Desde allí, desde el curso de investigación académica, tenemos la oportunidad de presentarles una ruta que se abre para todos aquellos que quieran y estén dispuestos a arriesgarse en la búsqueda del conocimiento. Investigar es eso, investigar es proponerse una meta de investigación académica, una meta de investigación científica, en buena cuenta es proponerse una meta de conocimiento, de buscar saber. Y necesita una orientación, porque si no puede estar desperdigado el interés. Y lo que proponemos desde el comienzo es establecer, pautar una ruta para que el proceso de investigación tenga un cauce que pueda orientar a todos aquellos que estén interesados en la investigación, y que también sirva para todos aquellos que necesitan tener la formación en la investigación, porque es parte, en buena cuenta, de lo que uno debe aprender en la universidad. Es por eso que desde hace un tiempo estamos elaborando un texto de acompañamiento al curso de investigación académica que lleva como título, como pueden ver en el ecrán, Cómo iniciarse en investigación académica. En buena cuenta es una guía introductoria para empezar a investigar en la universidad. Y dentro de esta guía, en buena cuenta es una guía introductoria para empezar a investigar. Aquí estamos, muchachos. Miren, este profesor nos está indicando la importancia de la investigación y de cómo nosotros debemos buscar siempre el conocimiento, porque es lo único que nadie nos va a robar, ¿no? Todos nos pueden robar menos el conocimiento. Eso sí es de nosotros, desde que lo adquirimos hasta el día de nuestro chao, de la muerte. Entonces, aquí tenemos algunos pasos que tienen que ver con el proceso investigativo. La elección y delimitación del tema, planteamiento del problema o de la pregunta, búsqueda especializada de las fuentes, de dónde voy a sacar la información, respuesta tentativa, una posibilidad del resultado de mi investigación. Tenemos también, muchachos, la definición de las herramientas, cómo voy a trabajar, el esquema y la búsqueda y revisión de las fuentes. La elección y delimitación del tema es fundamental. ¿Saben por qué? Porque si yo elijo un tema que me gusta, lo voy a trabajar con pasión, lo voy a hacer con gusto, con satisfacción. Pero si me imponen el tema, capaz que hasta cumplo, capaz que hasta hago, pero no siento nada, no me gusta nada lo que estoy haciendo. Entonces es muy importante que nos guste lo que vamos a proponer como un tema de investigación. Y por eso yo les propongo que cuando llegue un momento en que ustedes tengan que hacer un trabajo de investigación ahora o en el futuro, o su tesis de graduación, cuando concluyan esta carrera, para cerrar la carrera, para graduarse, piensen, muchachos, en el tema que a lo largo de toda la carrera más les ha interesado, más les ha gustado. Y en ese punto dice, esto me gusta. Y háganlo desde ahora. Cada año, en cada ciclo, apunten. Ay, a mí me gustó tal tema, me gustó tal tema, me gustó tal tema. Vayan apuntando en un cuadernito por ahí. Y Dios mediante, de aquí a unos años que pasa rapidito el tiempo, usted dice, a mí me gustó estos tres, y presenten su carrera. Va a hablar con la coordinadora, va a hablar con el director departamental. Y dice, estos temas tengo, quisiera ver qué profesores me pueden ayudar, quiénes pueden ser mis guías. Es importante que le ponga corazón, que le guste el tema que usted va a trabajar. Esto es un punto fundamental. Plantear el problema puede ser, como todos ustedes saben, en forma de una afirmación o puede ser en forma de una pregunta. Si es afirmación, mi trabajo, mi investigación, lo que me va a llevar, perdón, es a ratificar lo que yo dije, la afirmación que hice al inicio de mi investigación. Y si es una pregunta la que inicia mi investigación, al final de la investigación, ¿qué voy a encontrar? Si yo hice una pregunta y quiero saber algo, al final de mi investigación, ¿qué voy a encontrar, muchachos? Respuestas. La respuesta a esa pregunta que me planteé. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de mi trabajo de tesis de licenciatura, por ejemplo. En la licenciatura yo hice una propuesta y mi pregunta era, ¿el elemento afroecuatoriano influye en el español hablado en la costa?
sobre todo en Esmeraldas y Guayaquil. Era mi pregunta. Y cuando yo hago la investigación, hice también investigación de campo, tanto en Esmeraldas como en Guayaquil, con grabaciones, etcétera. Llegué a la conclusión de que verdaderamente el elemento afro sí influye, sobre todo en la población de Esmeraldas más que en Guayaquil, porque en Guayaquil la gente ya está mezclada, ¿no? En cambio, en Esmeraldas se mantiene puro y más aún en algunos espacios. Por ejemplo, en Esmeraldas hay una zona que se llama Limones, una islas que se llama Limones, y en esa isla están, como su nombre indica, están más aislados, entonces se mantiene más la lengua en su estado puro, con la influencia afro. Entonces, yo sí llegué a esa conclusión. Mi pregunta era, ¿influye o no influye? Sí influye. ¿En dónde influye más? En Esmeraldas, porque ahí se mantiene más puro el elemento afro. ¿Influye en Guayaquil? No, no influye, porque en Guayaquil hay una mezcla. En Guayaquil hay de Riobamba, hay de Ambato, hay de Tulcán, que es decir, en Guayaquil vive gente de todo el país. Entonces la influencia no es tan grande ahí. Pregunté, me respondí. Es solo eso, el producto de una investigación. Hacerse una pregunta inicial y al final decir sí, sí o no, no. Y llegar a una conclusión y posteriormente incluso recomendaciones. Porque yo, por ejemplo, cuando hice mi trabajo dije, recomiendo que se continúe este estudio para verificar si en otros sectores de Esmeraldas el español con la influencia afro está tan marcada como en Limones. No sé si se continúa esa investigación ahí porque yo ya salí de ese tema y me pasé al tema de la sierra y ya no continué, que es un proyecto que tengo, espero futuramente poder trabajarlo, sobre todo en el espacio de la lengua. En la universidad. Y dentro de esta guía, dentro de este camino que estamos proponiendo, las pautas están siendo definidas de la manera más general posible. Hay un trabajo detrás de este libro que ha demorado bastante tiempo y que ha sido producto también de una experiencia compartida con muchos profesores de la universidad, para poder aislar los elementos mínimos, básicos, que toda investigación debe tener. Después, estas pautas básicas se van a especializar en la medida que cada estudiante ya empiece a hacer un trabajo especializado de investigación en su facultad de destino. Pero el punto de partida es este libro. El punto de partida es aquel momento que proponemos como elementos básicos que debería tener para iniciarse la investigación toda persona. Y cada uno de estos puntos es una parte diferente de un curso y es una parte diferente del libro en este caso. Vamos a empezar por lo básico, lo primero y fundamental, que es la dirección y delimitación del tema y los criterios metodológicos generales. Esto es muy simple en realidad. Se trata de que una persona pueda definir su interés de conocimiento, su área de investigación, a través de la delimitación de un tema específico de trabajo. Esto no es fácil muchas veces, porque normalmente empezamos teniendo un interés muy general, pero hay que saber orientar este interés general en algo más específico, porque en primer lugar tenemos un tiempo determinado de trabajo. En el caso, por ejemplo, de un curso son 3 meses. En el caso de un trabajo posterior, como por ejemplo una tesis, el tiempo puede ser mayor. Pero siempre va a haber un tiempo, y el tiempo va a delimitar también, va a ayudar a delimitar el alcance de la investigación y por lo tanto va a ayudar a delimitar el área específica de trabajo. Una vez que tengo el tema delimitado, la siguiente necesidad a la que debo responder es la pregunta de investigación. Tener una pregunta es tener un norte, es darle un sentido a la investigación en el área que yo... ¿Qué significa, muchachos, de lo que acaba de hablar el profesor? Nosotros hablamos de que siempre debe haber un punto de partida, ¿no es cierto? Algo tiene que causarnos impresión, algo tiene que llamarme la atención para yo poder investigar. Y hay elementos fundamentales que él manifiesta que se deben considerar. El tiempo. ¿Por qué el tiempo será tan importante para que programemos una investigación? Porque la problemática puede ser a largo o corto tiempo. Entonces, eso es importante para realizar la investigación. Correcto. Si la problemática actual o se viene, no sé, la problemática de antepasados. Correcto. Puede ser una problemática histórica con este tema anterior, puede ser una problemática en proyección, quiere decir más adelante, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, cuando se hacen los planes de trabajo de las GATS, del gobierno,
Se hace proyectos para 5 años, para 10 años, para 30 años. Y por eso es que muchas veces se falla cuando la gente no sigue esa línea en el tiempo. Por ejemplo, existen en cada GAD territorial, GAD parroquial, GAD cantonal y el Consejo Provincial, el GAD provincial, existe lo que se llama el PDIOT. Es el plan de organización territorial para una determinada zona. Se hace un plan para 50 años, con proyección para 50 años. ¿Qué debería hacer cada gobierno que aparece, cada gobierno descentralizado? ¿Qué debería hacer cada autoridad que llega a cumplir su papel al frente de un grupo ciudadano, de un cantón, de una provincia, de una parroquia? ¿Qué debería hacer si existe ese plan? Continuar con el plan y no dejar a medias, porque ellos siempre inician un plan a su conveniencia o a la manera que ellos quieren realizar su dirección. Ahí está la falta de compromiso con la ciudadanía, muchachos, que muchas veces por cuestiones políticas, no, como hizo Judith, yo, Marcos Paul, que soy el nuevo alcalde, yo no voy a seguir eso. No es el proyecto de Judith, ni es el proyecto de Marcos, ni de Maritza. Es el proyecto para largo plazo para la ciudadanía. Entonces, ¿qué debe hacer cada persona que viene? Ojo, cumplo, hasta el año 2027 me toca a mí, hasta ahí cumplo lo que está ya en el plan de organización y desarrollo territorial. Ahora yo llego en el 2027, hasta los otros 4 años. ¿Qué me toca? Hasta llegar al 2050. ¿Qué cosa es? Entonces, miren cómo se falla cuando no hay un respeto por el cronograma. El factor tiempo es fundamental en una investigación. Por eso es que, muchachos, yo que les recomiendo que se organicen cuando comiencen a hacer un trabajo de investigación con cronogramas y vayan cumpliendo metas, vayan cumpliendo etapas, porque de lo contrario, imagínese usted que usted hasta el 20 de junio tiene que cumplir algo y no cumplió, pero hasta el 20 de julio tiene que cumplir otra cosa. Si no cumplió hasta el 20 de junio, ya le choca con lo que tiene que cumplir en el 20 de julio y se va retrasando y retrasando. Y es por eso, muchachos, que muchas veces tesis que eran para ser hechas en 1 año, hay personas que hacen en 2 años, en 3 años, en 4 años. Hay gente que vuelve después de unos 7 años a la universidad y quiere hacer la tesis, continuar la tesis. ¿Qué le dice el profesor muchas veces? Oiga, su tema ya está desactualizado o hay que hacerlo de cero. Quiere decir, si usted avanzó 30 páginas, ya no vale las 30 páginas. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar de cero esto, ¿no? Entonces, el factor tiempo en una investigación es fundamental. Es importante plantearse tiempos, momentos. El área de la investigación es importante, muchachos. Por ejemplo, el área de ustedes es la comunicación, pero dentro de comunicación ustedes estudian diferentes asignaturas. Y usted dice, no, yo quiero hacer mi tesis, por ejemplo, en el tema de lenguaje y comunicación. Y quiero estudiar la influencia de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, ¿a partir de qué? Del análisis de su programación. ¿Qué programas, qué mensajes, qué conmemoraciones se realizan en tal radio para luchar contra el maltrato infantil o el maltrato intrafamiliar? Entonces, tiene que hacer una secuencia y va a decir, por ejemplo, yo voy a hacer ese estudio del mes de febrero 2020. A ver, ustedes están en 24, ¿sí? 25, 27, por el 27, 28 ya están ustedes terminando su carrera. Entonces, ustedes dicen, voy a hacer un estudio de febrero a octubre de 2028, unos cuantos meses, para evaluar la programación de una radio y cómo las temáticas que han topado han tenido que ver con la lucha contra la violencia intrafamiliar. Entonces, hay plazos, en cada plazo ir cumpliendo, ir haciendo un informe de investigación y al final tiene un resultado. Y usted dice, el día que discute su tesis, bueno, mi tesis fue sobre la influencia de la radio, porque la radio escuchan en todo lado. Televisión puede la gente ver o no ver, que también se ve bastante. Redes sociales también más o menos, pero hay sectores humanos en los que no hay todavía o no utilizan, los padres, los muy viejitos, etcétera. Pero la radio escucha a todo mundo. Entonces, influencia de la radio en la lucha contra la violencia intrafamiliar, en Guaranda, en el periodo
abril, octubre 2028, radio impacto. Tiene que determinar en qué espacio, en qué tiempo y con qué elementos cuenta para la investigación. Porque si usted dice muy abierto, voy a investigar eso en las radios de Guaranda, imagínese el trabajo que le va a tocar. Son unos 10 años más usted investigando eso. En cuanto que si delimita la investigación, usted dice en la radio impacto o en radio surcos o en radio tal, que es decir, hay que delimitar los espacios y los tiempos para verdaderamente poder hacer frente a esa investigación y poder tener la esperanza de que sí, de que mi trabajo va a tener resultados, ¿no? El tema es fundamental, ubicarme en qué tema me voy a concentrar para poder yo investigar. Haya escogido. Es aquello que me va a orientar la investigación porque es a esa pregunta a la que yo voy a buscar responder. Responder esa pregunta inicial es en buena cuenta el trabajo de investigación. Es muy importante para comenzar, por lo tanto, voy a identificar qué tema específico de trabajo tengo y qué pregunta central es aquella que yo voy a formular. La pregunta, por lo tanto, me expone a un problema intelectual. Plantear una pregunta es plantear un problema intelectual que busca ser resuelto porque responde o a mi interés, a mi curiosidad, o porque también responde a un área específica de desempeño donde yo he descubierto que hay necesidades que se deben atender, alternativas que se deben plantear. Una vez que tengo el tema delimitado y una vez que tengo la pregunta, también es importante que yo comience a fijarme en qué estrategia metodológica me conviene emplear. Y todo ello acompañado de una búsqueda especializada de fuentes que en realidad atraviesa todo este primer momento, que es el de la planificación de la investigación, la creación del plan de investigación. Entonces, tenemos un tema, una pregunta central, y estamos cada vez leyendo de manera más atinada, de manera más afinada, para que la respuesta que yo vaya elaborando paulatinamente tenga el sustento, tenga los recursos suficientes como para poder ser validada o demostrada. De eso trata lo que llamamos respuesta tentativa. La respuesta tentativa también puede ser llamada hipótesis. La palabra hipótesis está cargada metodológicamente y no todas las disciplinas entienden la palabra de la misma manera. Preferimos utilizar el término más amable, menos espinoso, como respuesta tentativa. Y es muy abierto, porque si yo tengo una pregunta que me ha abierto un problema de investigación, y si yo he comenzado a leer lo suficiente y lo necesario como para buscar darle una respuesta paulatina a esta pregunta, si comienzo a tener elementos intelectuales que me están dirigiendo a una determinada manera de enfocar el problema que tengo, es porque también he revisado información que me da los recursos para fundamentar paulatinamente cómo estoy respondiendo. Y la respuesta sigue siendo tentativa porque todavía la estoy proponiendo. ¿Qué pasa con la respuesta de una investigación, muchachos? ¿De inicio ya la encontramos? ¿O vamos encontrando, voy a decir así, pedacitos de respuesta hasta poder consolidar al final la respuesta científica, la respuesta con evidencia? Al final, dice, porque con la información, con la investigación, vamos afirmando o descartando ciertos datos. Correcto, muy bien, Judith. Ahora, cuando nosotros vamos investigando, sí vamos encontrando en el camino respuestitas, pero como nos dice su compañera Judith, no es que esa es la respuesta a toda la investigación. Son respuestas que vamos encontrando a las diferentes etapas de la investigación. Sumadas todas esas y con evidencias, porque en la ciencia, muchachos, no se trabaja con yo pienso, yo creo, yo soñé. No. En la ciencia se trabaja con esto es, y la prueba es esta. Trabajamos con evidencias en todas las ciencias, tanto ciencias naturales como en las ciencias humanas, en la sociología, en la psicología, se trabaja con evidencias. No se puede trabajar solamente con posibilidades. Las hipótesis, como bien dice el profesor, a lo largo del camino van apareciendo, pero al final yo tengo que responder ya con conciencia. No me queda una hipótesis, no me queda una pregunta en el aire. Tengo que llegar a la solución. Como yo me estoy encaminando, es como yo estoy trazando el horizonte de respuesta a esta pregunta que yo mismo me he planteado. Y una vez que yo tengo una respuesta tentativa, una vez que tengo un esbozo de hipótesis en buena cuenta, entonces ya tengo yo los elementos como para poder delimitar con muchísima más pertinencia qué metodología es aquella que conviene seguir.
Las metodologías son diversas y es bien importante que uno no tenga como una camisa de fuerza una cierta metodología, sino que al revés. La metodología es un recurso para poder darle curso a una investigación y por lo tanto una metodología debe estar al servicio del tema. Es el tema el que demanda una cierta metodología. No hay por lo... En este sentido, la metodología se define, muchachos, como un camino para hacer algo. Por ejemplo, usted me dice, profe, ¿cuál es su metodología para hacer la torta de chocolate? Como yo no soy muy hábil en la cocina, mi metodología es ir a tía, comprar la caja y venir y preparar en la casa. Pero Judith, como es una mujer trabajadora que le gusta la culinaria, María Natividad, es decir, todas las muchachitas que aquí en este curso les gusta la cocina y también los varones, vamos a decir que Gilberto, ¿cómo es? John Jairo o Luigi les gusta también. Ellos pueden decir, no, profesora, lo que usted hace es una vagancia, es un trabajo de Karishina. ¿Sabe qué significa Karishina? ¿Qué significa Kari en español? Sí, es quichua. ¿Qué significa Kari en español? ¿Qué significa Warmi? Warmi significa mujer, Kari significa hombre. Entonces, si usted me dice, la profesora ha sido Karishina, quiere decir que yo soy como hombre, que no hago la comida, que no me meto en la cocina, porque antes era así. La cocina era solamente para las mujeres y los hombres no. Entonces, usted dice, ¿qué Karishina la profesora? No sabe. Mi metodología es esa. La metodología de Marcos para hacer un key es otra. La metodología de Natividad para hacer un key es otra. Entonces, ¿qué dice el profesor? No siempre es un solo camino el que me va a llevar a la respuesta. Puede haber muchos caminos y es por eso que existe metodología específica o hay también en la investigación metodología mixta, cuando yo utilizo diferentes recursos. Cuando yo digo, por ejemplo, voy a hacer una investigación cuantitativa, una investigación cuantitativa tiene que ver con números, con datos, con cifras. ¿Cuánto? Número. Pero yo digo, no, para mi investigación no necesito números ni nada, necesito hacer entrevistas y darme cuenta del sentir de las personas, etcétera. Entonces ahí ya no es una investigación cuantitativa, sino una investigación cualitativa, que va a ir a las cualidades, a las características. Pero puede haber unas investigaciones donde yo digo, no, esto no es solo para cuantificar, para números, esto no es solo para explicar, o sea, aquí no voy a encontrar solo resultados para explicarlos, para narrarlos, ¿no? Sino que esto es, necesito números, necesito datos y necesito también información y redacción, etcétera. Cuando es así, es una investigación mixta, que se utiliza mucho, la investigación mixta y la investigación cualitativa se utiliza mucho en las ciencias sociales. Y la investigación cuantitativa con números, ¿en qué ciencias será que se utilizan más, muchachos? A ver. ¿En qué área? ¿En qué ciencias? ¿Ah? Matemática, estadística. Correcto, en las ciencias exactas, correcto. Muy bien, Santiago. En las ciencias exactas se utiliza mucho la cuantitativa, en las ciencias naturales la cuantitativa, ¿no? Con números. Y en nuestras ciencias, en la de ustedes como comunicación y en la mía como lingüística, se estudia mucho el tema a nivel cualitativo, lo que no quiere decir que queda fuera los números, las estadísticas. A veces tenemos que hacer entrevistas, contar cuántos han dicho sí, cuántos han dicho no, etcétera. Por tanto, la metodología envuelve todo este saber utilizar las herramientas para poder trabajar. Por tanto, una metodología que pueda ser aplicada con una camisa de fuerza a cualquier tema posible. El tema demanda una metodología y yo tengo que estar atento como investigador a escoger las metodologías que más se acomoden con la metodología que más se acomode a mi área de trabajo. Una vez que tengo todo esto definido, puedo llegar a tener un esquema. El esquema me va a enunciar las partes y subpartes del trabajo. El esquema es como que usted se organiza, muchachos. A ver, es como hacer una planificación, hacer el esquema de la investigación. O sea, ¿cuándo comienzo? ¿Con qué elementos cuento para comenzar mi investigación? ¿Qué voy a requerir en el camino para también buscar y poder organizar
esa investigación. Me va a permitir también identificar señales que me lleven a una conclusión adecuada de una investigación. Que van a responder al mismo tiempo a los diversos problemas y subproblemas que han ido apareciendo al momento de delimitar mi área de investigación. Habrán cosas generales y habrán cosas particulares. Habrán elementos específicos y habrán elementos que puedan englobarlo todo. El esquema es el momento donde yo ordeno todo el campo de investigación que voy a hacer, que ya estoy diseñando, y lo ordena dividiendo lo principal de lo secundario, lo que va primero y lo que va después. Es una herramienta formal muy útil para ordenar lo que va a ser una ruta de investigación que va a necesitar a partir de este momento ser muy dirigida. Cuando tengo el esquema, entonces completo todos los elementos de la creación de un plan de investigación. Lo que estamos viendo este momento por atrás del profesor, esto aquí desde el inicio y toda esta fila, ¿no?, de elementos hasta llegar al final, eso es un esquema investigativo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Con qué instrumentos lo voy a hacer? ¿Con qué cuento para trabajar? Etcétera, etcétera. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Estamos frente a un esquema de investigación. Es como que, ya digo, como que nos ponemos puntitos. A ver, hago esto primero, esto segundo, esto. ¿Para qué creen que me ayuda a tener un esquema de investigación? Para que el trabajo tenga coherencia durante todo el proceso, licenciado. ¿Correcto? Ordena las partes del trabajo, lo que está yendo, lo que está investigando. Correcto, muy bien. ¿Para qué más me servirá, muchachos, tener un esquema de mi trabajo, de lo que voy a investigar, de lo que voy a estudiar? Para saber Para por tener dónde un va a orden. Ya para tener un orden, para saber investigar. por dónde voy a ir. Muchachos, incluso para no estresarme. Porque si tengo todo en desorden, no sé por dónde voy a comenzar, me vuelvo loca, yo me desconcentro, me desoriento. Pero si tengo un esquema, ¿qué digo? Ah, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. ¿Y qué voy a incluir ahí? El cronograma. Tantas semanas para hacer esto, tantas semanas para hacer esto otro, tantas semanas para hacer esto otro, y en estas semanas voy a redactar el trabajo final ya, en esta semana lo van a revisar y en esta semana lo presento al tribunal. Entonces, un esquema de trabajo es fundamental. Ya no así, mire, comparen nuestra propia vida. Nosotros muchas veces nos esquematizamos demasiado. Y en la vida no se puede esquematizar. En la ciencia sí es importante y es muy necesario esquematizar el trabajo, porque eso me va a permitir orden, organización, disciplina, usar adecuadamente los tiempos, etcétera. Y ese es el primer momento de toda investigación, que en buena cuenta son dos. Elaborar un plan de investigación y después darle cumplimiento a este plan. Ahora tenemos el plan de investigación completo y vamos a pasar a la segunda parte de la investigación, que es cómo le doy cumplimiento a lo que he trazado como proyecto. Hay personas que son hábiles para proyectarse, hay personas que son muy hábiles para diseñar, hay personas que son muy hábiles como para tener la creatividad suficiente como para decir esto puede ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, dirigidos en primer lugar aquí y después acá. Visualizan muy bien lo que puede hacerse. Y hay personas que les cuesta muchísimo visualizar qué cosas puede hacerse y que les cuesta también muchísimo decidirse qué cosas puede hacerse. Lo que viene a continuación va a exigir otras habilidades. Y muchas veces, repito, las personas que tienen habilidades para planificar no tienen las mismas habilidades como para darle cumplimiento a lo planificado. Y viceversa, aquellos que han tenido dificultades para planificar, pero una vez que tienen ya trazada la ruta, son unas máquinas de trabajo organizado y sistemático. Así es. Una vez que yo tengo el plan, ahora lo que tengo que hacer. Un ejemplo de esta organización del cumplimiento de planes y proyectos investigativos son los japoneses, los alemanes, los norteamericanos. ¿Por qué será? ¿Qué tienen ellos que no tenemos los latinos, por ejemplo? No le Creo escuché. que, Ahí. perdón, me parece que ellos, ¿cómo le explico? No sé, analizándolo de lo que he visto, creo que ellos no están esperando el momento para
para poner en práctica en este caso la organización, que es algo importantísimo. Tengo entendido que desde muy tempranas edades a ellos les enseñan lo más importante en todo, la organización, para Así es. tener resultados óptimos. Y creo que por eso esa es la gran diferencia, licenciado. La gran diferencia, muchachos, es eso, es la disciplina, la organización. Es fundamental. Es darle cumplimiento al plan. Y para darle cumplimiento al plan, esta segunda fase de la investigación, que es la redacción propiamente, también tiene partes. Lo primero que hay que tomar en cuenta para empezar a dirigirse a darle contenido a lo planificado es que yo pueda tener la información suficientemente bien organizada. Hay criterios para organizar la información que son muy importantes de tomar en cuenta. Hay criterios para clasificar la información que son muy importantes para tomar en cuenta, y también hay criterios para redactar. Entonces, estos elementos al principio hay que poder identificarlos. Lo primero es que yo pueda organizar y clasificar la información, que yo pueda dividir todo aquello que he investigado de una manera tal que me sea útil después al momento de redactar. En segundo lugar, es muy importante que yo tenga una visión previa de lo que necesito tomar en cuenta para redactar. Lo primero que tengo que tomar en cuenta dentro de un proceso metodológico orientado hacia la redacción es que antes de redactar yo tenga las ideas claras. El esquema ya me ayuda a saber en qué orden voy a ir, pero dentro de cada parte del esquema también tengo que organizarme. Y me organizo para la redacción, por ejemplo. El esquema permite que nosotros organicemos el proceso de investigación, pero dentro del esquema, en cada paso, hay una especie de subproceso. Quiere decir que tenemos nosotros que planificar, después organizar las ideas o textualizar, llevarla al papel, sea papel con esfero o sea en la pantalla digital, y finalmente hacer una revisión, la retroalimentación. Es fundamental en la investigación, muchachos, de estar corrigiendo aquello que en el camino se va acomodando nuevamente. Elaborando un esquema previo de redacción. Este esquema previo de redacción me va a ordenar las ideas, las principales y las secundarias, va a permitirme clarificar lo que yo estoy pensando que debo decir, que puedo decir, está justificado que diga, y me da, por lo tanto, todos los elementos como para ir paso tras paso en la redacción de aquella parte de la investigación, la monografía o la tesis en la que estoy concernido. A nivel gramatical, a nivel de lenguaje, a nivel de lo que nosotros hemos estudiado aquí, muchachos, ¿cómo creen que debe ser el lenguaje que se utiliza en una investigación científica? La forma, el estilo de escribir. Un lenguaje técnico. Correcto, María Natividad, lenguaje técnico, porque no es literatura. En la literatura existe la poesía y existe la prosa. Voy a leer un poema de Benedetti. Es literatura. Ahí están las palabras escritas de forma bella. Voy a leer una crónica escrita por un escritor colombiano que habla sobre el tema del cacao, por ejemplo. Pero si estoy hablando de una investigación científica, es lo que dice nuestra compañerita Natividad. Es lenguaje científico. No es la palabrita de la calle o como converso en la casa o a veces hasta en la sala de clase. No, es lenguaje técnico, es lenguaje especializado, por tanto que no puede ser entendido por cualquiera. Cuando más especializada es la carrera en la que yo estoy estudiando, más difícil es que otras personas comprendan mi lenguaje. Pero para eso, ciertamente, como les dije, es importante que yo tenga también previamente la información ordenada, jerarquizada y bien distribuida en función de los contenidos que están en el esquema. Eso me va a llevar a diferentes pasos, a redactar primero los capítulos y a redactar después las conclusiones y después a cerrar con todo aquello que yo requiero para terminar el trabajo de investigación, que en el caso de una investigación introductoria en estudios generales es una monografía. Cada uno de estos pasos presupone diferentes exigencias para la redacción. Una investigación introductoria será una investigación profunda, será una investigación que demora mucho tiempo o será una investigación simplemente de casi presentación de un tema. A mi punto de vista, una introducción general no tan amplia, dice. Exacto, una introducción
general, una introducción con algunos elementos casi superficiales que solamente me presentan, como decir, Sí, exacto, la lo idea más- por encima, ¿no? De los capítulos es fundamental que yo pueda manejar adecuadamente la información, que yo pueda referir adecuadamente las fuentes que he utilizado, que tenga una suficiente capacidad de análisis como para discriminar todos los elementos necesarios en juego y que tenga la suficiente capacidad de síntesis como para ordenarlos en una cierta dirección. Miren que aquí habla de dos capacidades en la persona que hace investigación, muchachos. La capacidad de organizar las ideas, la capacidad de resumir las ideas. ¿Por qué estas dos habilidades son tan importantes en investigación? ¿Por qué es importante organizar las ideas y por qué es importante saber resumirlas? Listen, a ver, no sé si estoy mal. Hay partes en las que, por ejemplo, nos damos cuenta que, como se dice, al hacer una relectura, por así decirlo, hay partes, por ejemplo, en las que no puedan que concuerden en ciertas palabras y lo podemos hacer a un lado para poner las palabras apropiadas, o a su vez que la palabra que estaba antes de la palabra borrada con la que continúa, pueden llegar a formar mejor el sentido de lo que tratamos de decir. Exactamente, es como un acordeón. Se comienza con el acordeón cerrado, se abre el acordeón y nuevamente se cierra el acordeón. Entonces, comienzo con una idea, con un objetivo, abro y busco todas las fuentes, toda la información y vuelvo a cerrar porque estoy llegando ¿a dónde? Al final de una investigación, comienza con C y termina con N. Conclusión. A la conclusión, exactamente. Entonces, miren cómo es. Se inicia con una idea, con un proyecto, se desarrolla varias habilidades, se hace la investigación, se busca varias pseudo respuestas, quiere decir pedacitos de respuesta, hasta ir sumando, tener la evidencia y decir esto es así. Tengo que saber que la redacción es un proceso de argumentación. Por lo tanto, tengo que saber que yo... ¿Qué es argumentar, muchachos? ¿Qué es argumentar? Las oraciones, las frases argumentativas, ¿me sirven para qué? ¿Qué hace el abogado defensor en Para confirmar un hecho. Ya, para confirmar un hecho, ¿qué más? Dar un criterio personal, tal vez. Correcto, pero sustentado con base, porque no es un comentario, no es me soñé, me Exacto, imaginé, obviamente. es con pruebas, correcto. Es fundamental, muchachos, sustentar los argumentos, tener razones sólidas. Les pongo un ejemplo claro de lo que es la argumentación. Cuando un abogado quiere meter preso a un delincuente, argumenta, o sea, presenta una serie de ideas sumadas que dicen que ese hombre va adentro a la cárcel. Pero el abogado defensor hace lo mismo. Pero ¿cuál es el objetivo del defensor? En forma positiva, como para salvarle. Salvarle, ¿no? Bueno, positivo entre comillas, porque él quiere salvarle a toda costa. Miren ustedes cómo tenemos nosotros en el Ecuador en este momento los abogados de estos narcotraficantes y qué tanta barbaridad, ¿no? Pero el objetivo es ese. Y para que salga, ¿qué tiene que hacer? La labia, entre comillas, esta expresión quiere decir, a través de lo que dice, tiene que ir convenciendo al juez de que este hombre no tiene que ir a la cárcel, ¿no? Puede ser el mayor criminal del mundo, puede ser un violador, pues, pero el abogado defensor tiene que jugárselas todas y con frases convincentes, con argumentos, con ideas explicativas y que convenzan, va a querer ganarse la voluntad del juez. Entonces, en una investigación científica hay que argumentar. Para yo llegar a mi conclusión, para yo llegar a decir esto sí es o esto no es, yo tengo que buscar razones que me digan que esa respuesta a la que estoy llegando paso a paso con mi investigación es la correcta. Tengo que llevar mi orden de pensamiento y la cantidad de información acumulada desde un comienzo hasta un final. La parte propiamente del final de la investigación son las conclusiones. Las conclusiones requieren de la persona que investiga y
que está ahora redactando su investigación requieren muy puntualmente de esta persona que tenga o esté dirigida a un esfuerzo de síntesis muy claro. Las conclusiones no son un mero resumen, son sintéticas pero no son un mero resumen. Las conclusiones, en buena cuenta, es el balance final de la investigación. Las conclusiones, dice este profesor, es el balance final de la investigación. Las conclusiones deben ser verdaderas. Las conclusiones deben ser al horizonte a donde yo llegué con mi investigación. Incluso, muchachos, atención, en toda investigación, las conclusiones abren la puerta a otra investigación. Yo les decía, hice el estudio del español hablado en Esmeraldas y la influencia afro, pero solamente en un sector delimitado, en la isla Limones. Entonces, ahora, ¿qué tocaría a otro investigador? Irse a otro sector, irse a otro barrio, irse a otra zona y sumar, para que al final la respuesta no sea que en el sector de Limones se habla el español ecuatoriano y con la influencia afro, sino después de sumar otro barrio, otro sector, otra zona de Esmeraldas, ya no diremos el elemento afro influye en tal o cual sector. Diremos qué cosa. ¿Qué es aquello que yo estoy finalmente? ¿Se ha terminado tal vez empezar, Liz? No sé. Más o menos. Diremos, en Esmeraldas, ya no en Limones, ya no en tal sector, en Esmeraldas hay una fuerte influencia afro en el español ecuatoriano. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Sumando conclusiones. Si ya hay una conclusión del sector Limones, hay otro que hace en otros barrios, hay otro que hace en otro sector, se suma, evidencias y resultados y se llega a la conclusión final. Justificadamente diciendo, en función de la hipótesis de la que partí, en función de los capítulos que he redactado, bueno, pues, ¿cuánto he conseguido? O sea, ¿cuál es el balance final de aquello que he investigado? ¿En qué estoy en capacidad de decir como balance? Esto es lo que he conseguido, estos son mis resultados, finalmente. Una investigación debe tener resultados. Si no tiene resultados, no ha valido de nada, ¿no? Por ejemplo, una vacuna, la vacuna del COVID-19 es resultado de una investigación. Y miren, cuando nosotros pasamos todos por el COVID y nos vacunaron, a unos nos vacunaron con AstraZeneca, a otros les vacunaron con otro nombre, de otro laboratorio. Quiere decir, todos estaban en la búsqueda de la cura, por tanto, del resultado para que no nos vayamos de aquí. Entonces, estaban buscando por diferentes mecanismos y cada uno descubrió su respuesta, pero todas las respuestas, todas las vacunas servían para parar la enfermedad. Entonces, se llegó a un mismo resultado, pero por diferentes caminos. Por diferentes caminos, exactamente. Es por eso que la investigación científica no para. Todos los días, este momento, en cuanto ustedes y yo estamos en esta clase, hay gente investigando, hay gente buscando la cura al cáncer, hay gente buscando la cura a esas enfermedades raras que dan a 2 personas en 1 millón. Hay gente buscando solución a los problemas de la economía. Hay gente haciendo ciencia en laboratorios o fuera de ellos. Este momento, la gente está usando la cabeza para llegar a soluciones, que eso es lo que busca la ciencia. Ahora, ¿cuándo es que nosotros nos preocupamos un poco? Cuando muchas veces la ciencia es manipulada por personas que no tienen ningún tipo de interés por la humanidad y que busca más bien en la ciencia el camino para cosas negativas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, cuando se está haciendo una investigación sobre el trasplante de órganos. La gente está investigando, está buscando, está en el laboratorio, están haciendo prácticas. Hacen prácticas en este tema, se hace mucho con animales y después se hace las prácticas con los seres humanos. Entonces, se hace toda esa serie de investigación para después decir, sí vale. ¿Cuándo sería que vale la investigación en relación con esto de los órganos, ¿no? Del trasplante de órganos, cuando es para el bien? Pero muchachos, en este momento en el mundo,
lamentablemente se está utilizando esto de del tráfico de los órganos, no para salvar vidas, sino para traficar. Dígame, Marco Paul Bonilla. Dicen, tengo una pequeña, bueno, una Du- pequeña inquietud. Que tú, Eh, en muchos de los casos de este tipo de investigaciones o en el resultado, como al principio se decía, se empieza por una pregunta y se busca una respuesta, ¿verdad? Pero así es. ¿qué tan, a ver, qué tan probable es que si se plantea una pregunta y también se logra adquirir una respuesta durante el proceso y al final, perdón, se busque, tal vez se obtiene una solución al problema o a la pregunta que se planteó al principio? ¿Hay esa probabilidad o no tanta probabilidad de que suceda eso? De que suceda que sí encuentren la respuesta. O sea, obviamente que se va a encontrar, digamos, como se entiende una respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ya, La idea es buscar buscar de esa respuesta una solución al problema tal vez que se investigó o claro, no claro. sucede tanto. No, sí. La ciencia es de eso, mijo. La ciencia es una suma de respuestas. La ciencia es una suma de convicciones. Por eso es que la ciencia se hace con datos. La ciencia no se hace con yo soñé, yo pensé. Por ejemplo, ahí está la gran diferencia que ustedes han de haber estudiado cuando estaban en el colegio. La gran diferencia entre hacer filosofía y hacer ciencia, independientemente de que la filosofía es considerada la ciencia madre de todas las ciencias. Porque antes de que exista la matemática, la física, la química, existió la filosofía. Lo primero que hicieron los hombres cuando comenzaron a pensar un poquito más arriba, a otro nivel, fue filosofar. Y filosofar viene de la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría. Entonces el hombre en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de sabiduría, que fue lo primero que hizo en la filosofía, encontró la ciencia. Y la ciencia ya no es búsqueda solamente de conocimiento y de ideas, sino búsqueda de resultados, de pruebas. Sí se consigue. La ciencia es el resultado. Entonces, miren, hace un montón de años atrás, algún escritor, Julio Verne, escribió Viaje a la Luna, cuando la gente ni soñaba ir a la Luna. Y ahora, ¿cómo nos va con la Luna? Vamos a la Luna. Hemos llegado a la Luna. Ahora hay turismo a la Luna. Lógicamente no para Marcos, no para Dina, no para Rosalina Aguilar, porque nosotros con nuestros 4 reales máximo llegamos a Quito. Pero hay millonarios en el mundo que dicen, yo me pago mi viaje a la Luna, ¿no? Hace poco, ¿recuerdan ustedes de esa barbaridad que hubo una tragedia de un grupo de investigadores con un millonario de la India y el hijo que quisieron ir a ver los restos del Titanic y se metieron en una bola así, en una cosa como un submarino redondo, así chiquito para 4 personas? ¿Sí vieron ustedes eso? Sufrieron una implosión ahí. Implosión, o sea, explosión es ¡puc! Para afuera. Imagínense qué sería una implosión, muchachos, es decir, ¡trac! Se fue para adentro con toda la fuerza de la presión del agua de los océanos. Qué muerte tan, perdonen la expresión, qué muerte tan desgraciada. Y pagaron para eso millonadas. Pues uno se quedó a pensar, ¿qué pasó, no? La ciencia falló. Porque muchachos, la gente no es que se mete así porque sí en un submarino, se hace estudios, se investiga. El submarino es un aparato que está en constante revisión, en constante análisis, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hace? En base a las pruebas, proyecta acciones. Me imagino yo que investigaron y dijeron, sí, está listo el aparato este para meterse al mar y se van ustedes dos investigadores, incluso el dueño de esa empresa, de esa gran empresa de investigación submarina, también murió, pues. Murió él, murió el ingeniero que llevaba, murió el señor un hindú millonario y murió el hijo. Y un guambrito hijo, y aquí voy a hacer un paréntesis, el guambra no había querido ir con el papá. No me voy, no me voy, no me voy. Y el papá, te vas, porque esto es muy seguro, este aparato es muy seguro. Miren, por ejemplo, cuando surge el Titanic, no es pues que fueron 4 pescadores a hacer el Titanic, muchachos, eso fue resultado de ingeniería
marina, de ingeniería náutica, de ingeniería en elaboración de barcos. Y por eso, cuando lanzan el Titanic que se va al mar, dice en el discurso el que estaba bautizando el Titanic, que bautizan botando una botella de champán encima del barco, dice, a este barco no lo hunde por la tecnología que tenía, por todos los estudios que hicieron, por todo lo que la ciencia de la Marina les había brindado como conclusiones. Dice, a este barco no lo hunde ni Dios. Fueron las últimas palabras antes de que el Titanic salga a la mar. Y miren lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia también, muchachos, en ciencia no está todo dicho. En ciencia, no todo es ya queda así, porque si no estaríamos fregados. Imagínense que el cáncer, hace unos años atrás, el cáncer era incurable. ¿Sí o no? Ustedes han de haber oído. Era incurable. Y ahora, en dependencia del nivel en que está el cáncer, puede ser curable. Y hay gente que se salva. Pero si a usted el cáncer le aparece en una fase ya avanzada donde le detectaron muy tardíamente, lógicamente ya hay tratamientos para que vaya avanzando, pero la cosa se acabó. Quiere decir, la ciencia no es que ya está completamente desarrollada, la ciencia va desarrollándose. Y una respuesta me trae una nueva pregunta. Por eso es que el conocimiento es infinito y nosotros, los seres humanos, somos finitos. Quiere decir, nosotros tenemos principio y tenemos fin. Todos tenemos nuestro momento aquí en la historia de la humanidad. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos si nos da la gana, envejecemos y marchamos. Pero la ciencia continúa, la investigación continúa. Imagínense que en otras generaciones llegaron a un estadio, a un nivel de conocimiento, y ahora estamos en otro nivel, y ahora buscamos otras cosas. Miren, ahora casi todo se habla a nivel de inteligencia artificial, muchachos. Es decir, ya no solamente la informática, el mundo digital, ahora nuevas cosas, a tal punto que yo creo que hasta estamos un poquito enajenados en algunas sociedades, estamos un poquito mal, no creo que también todo sea vivir luchando por más cosas cuando nos olvidamos de lo esencial. Por ejemplo, algo que nos estamos olvidando los seres humanos en pro de la ciencia, buscando tecnología, nos hemos olvidado de qué. ¿Qué será, muchachos, que nos hemos olvidado? La humanidad. Creo que desde mi punto de vista, no sé, la falta de conciencia de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, así como nos brinda los recursos para satisfacer nuestras necesidades, también, tampoco los seres humanos a veces no somos conscientes de aquello. Estamos perdiendo el planeta, correcto, Marcos Paul Bonilla. Hemos llegado a la luna. Es como decía Martin Luther King, que es un hombre al que yo admiro inmensamente, un gran pensador. Él decía, hemos aprendido a nadar como los peces, hemos aprendido a volar como las aves, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Porque ¿qué estamos haciendo? Matándonos. El desarrollo de la tecnología en relación con las armas, muchachos, cada vez más específicas, más técnicas. Antes, imagínense ustedes las guerras de esas que había. Esto estoy hablando del desarrollo de la ciencia bélica, ¿no? La ciencia relacionada con las guerras, con las armas. Imagínense que nuestros soldados de la independencia, ¿cómo lucharon? ¿Con qué lucharon? En las faldas del Pichincha. Con armas. ¿Qué tipo de armas serían? Nunca Con huyeron armas, con armas caseras. O sea, no era con mucha tecnología armas como ahora. tradicional, exacto, básicas. La bayoneta. No sé si han visto ustedes que era así como una escopeta, pero en la punta le metían una espada. ¿Se han visto eso? Entonces llegaban, clavaban y se iban. Clavaban así y se iban. Quiere decir, eso sí era, oígame, eso era ser soldado. No es que para yo meterles arma en el cuerpo de la otra persona, tengo que estar al lado.
¿Y ahora qué? Mando un avión con un botoncito cargado de cohetes, me paro encima de una población como está haciendo Israel con Palestina, ¿sí? Aplasta el botón, caen las bombas, 30,000, 20,000, 15,000 muertos. Por eso es que las guerras ahora cobran más vidas. Antes las guerras, claro, había también un montón de muertos, pero era cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. ¿Ahora qué? El botoncito. Y estamos, muchachos, lamentablemente con el desarrollo de la ciencia a nivel del armamentismo, a nivel de las armas, estamos en un peligro inminente. Estamos casi visualizando, y ojalá Dios no quiera, porque Él es el que sabe todo, estamos visualizando la posibilidad de una tercera guerra mundial. Vean lo que está haciendo Corea del Norte, vean lo que está haciendo Israel, vean lo que está haciendo Rusia. ¿Qué nos falta? Nada. Y mucha gente dice, no, pero se van a matar por allá, se van a matar los chinos, se va a matar el Putin, se va a matar el Netanyahu, que es un desorientado primer ministro de Israel. Todos caemos. ¿Por qué estamos nosotros en la crisis económica que estamos ahora, muchachos, en América Latina, en muchas áreas? ¿Por la guerra de Rusia contra quién? Ucrania. Con Ucrania. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros comprábamos, miren, ahí está que no desarrollamos la ciencia en muchas áreas. Nosotros somos un país eminentemente agrícola y no tenemos fertilizantes. ¿De dónde importábamos los fertilizantes? De Ucrania. Guerra en Ucrania, ¿de dónde vienen los fertilizantes? De otros lados, de otros mercados. Esos otros mercados que dicen, como a estos ecuatorianos les está faltando eso y están en guerra la Ucrania con Rusia, déjame subirle el precio. Entonces sube el precio de los fertilizantes para Ecuador porque ya no compramos al proveedor que nos daba siempre y que ya como teníamos negocio con él nos daba un precio determinado, sino que ahora como nos ven con las manos vacías, estamos buscando y no hay, yo te ofrezco, pero te doy más caro. Y entonces aumenta para la pobre gente nuestra campesina, para nuestros agricultores, aumenta bárbaramente el precio de hacer producir su tierra. La urea, que es un producto fundamental para la producción de los campos, nosotros no tenemos. Y miren, tenemos universidades, tenemos por ejemplo la SPOCH, tenemos la SPOL, tenemos universidades que aquí tenemos en la Universidad de Bolívar, tenemos veterinaria, agronomía, no sé qué. Se supone que son polos de ciencia. De ahí deberían salir las nuevas fórmulas de fertilizantes. ¿No? Seguimos dependiendo de. ¿Qué hace Japón? Japón compra materia prima. A nosotros nos compran chatarra y nos mandan un carro de último modelo que nos cuesta $26,000. Pero nos pagaron 1,000 por la chatarra que mandamos y con los mismos 1,000 nos mandan un producto de 26,000. Entonces nosotros tenemos que buscar los 25,000 para comprar aquello que vendimos en 1,000. Así nomás desde el desarrollo de la ciencia y cómo el capital humano lo aprovechan. En Japón, muchachos, trabajan con esto, con la cabeza. Hay que apostar en los alumnos, hay que apostar en las universidades, hay que desarrollar la investigación científica. Nosotros en todos los campos, muchachos, en las áreas sociales, que a veces la gente, ¿saben qué pasa también? Que la gente relacionamos mucho la investigación científica solamente con lo que se ve, con lo que se toca, con lo que se puede medir. Y la investigación científica también está en las áreas sociales. Por ejemplo, nosotros, ustedes, en el área de la comunicación, ¿cuánta cosa se puede hacer? ¿Cuánta investigación? ¿Cuánto trabajo que nos puede dar resultados muy efectivos? Pero no, porque nosotros muchas veces esto que tenemos, no, las ciencias son las ciencias naturales, las ciencias son medicina, ingeniería, las ciencias sociales no, las ciencias sociales sí son ciencias y sí se llega a resultados muy positivos, eso que tenemos que seguir trabajando. Si se pueden dar cuenta es una inferencia, los capítulos son las premisas y las conclusiones es propiamente la conclusión, es una inferencia a partir de premisas. El carácter argumental e inferencial de las conclusiones, por lo tanto, es fundamental a tomar en cuenta como una evaluación de lo que he conseguido con este tiempo dedicado a la investigación. Una vez que tengo las conclusiones, la siguiente parte tiene que ver con, digamos, el cierre, el empate final de la investigación. Tengo los capítulos,
tengo las conclusiones. Ahora tengo que presentar mis resultados generales. ¿Cuáles son esos 3 elementos fundamentales que él nos dice después de que planteamos el tema y comenzamos a desarrollar la ciencia? Tenemos los capítulos. Después de los capítulos que hemos desarrollado sobre investigación, ¿llegamos a dónde? A las conclusiones, ¿cierto? Miren lo que él dice, por favor, pongan atención en esta parte. Esta parte tiene que ver con, digamos, el cierre, el empate final de la investigación. Tengo los capítulos, tengo las conclusiones, ahora tengo que presentar mis resultados generales. Tengo los capítulos, tengo las conclusiones y al final lo que presento son mis resultados generales. ¿Cuál fue mi aporte? Yo que hice esta investigación, ¿cuál fue mi aporte? Lo que yo les decía, por ejemplo, investigan ustedes la influencia de la radioimpacto en la lucha contra la violencia intrafamiliar entre los meses abril y octubre de 2028. Desarrolló los capítulos, ya hizo la investigación. Llegó a conclusiones. Disculpe que le moleste. Tenemos clases a esta hora. Por favor, el licenciado está unido. Háganme así. Ya, disculpe, no me doy cuenta porque no veo la hora. Ya, mijos, entonces, por favor, revisen este video nuevamente y hagan el trabajo para esta semana que tiene que ver con este tema. No es un mapa conceptual y les deseo una linda clase y que pasen lindo. Un abrazote. Gracias, Lisa, un buen día. Cuídense. Chao, hijos. Gracias.